fue la de María Eduviges Cuenca Capera, una india colombiana que allá en el siglo pasado, por 1930, 1940, 1950, en esa Colombia convulsionada que siempre vive en estallidos sociales, en donde hay cientos de grupos armados que responden a uno, responden al otro, amén de los carteles, de la droga, amén de las fuerzas parapoliciales del gobierno, los mismos militares del gobierno. Esta india se casó con un inmigrante italiano, con Don Capera. Era muy raro ver un italiano blanco casado con una india bien nativa de la tierra colombiana. Esa india de cabello bien renegrido, de piel morena, bajita. Era muy extraña la pareja. Tuvieron tres hijos. Y eran épocas raras de guerrillas, en donde las guerrillas que vivían en los montes, en las sierras colombianas, todo el tiempo estaban tratando de proveerse de comida, de mujeres, de niños, que después los convertían en soldados, de mujeres para su propia satisfacción, para que les cocinen, para que les limpien, para tenerlas de mujer, y patrullaban todo el tiempo la selva, ahí en Colombia. No respondían a nadie, solamente a ellos mismos y a los intereses de ellos mismos. Luchaban, según ellos, contra los dueños de la tierra, que en realidad ellos consideraban que eran tierras de ellos. Entonces pensaban que los que habían venido, los inmigrantes que habían venido, habían comprado tierras o habían colonizado tierra, no les correspondían porque eran tierras autóctonas de nativos ahí de la zona. Entonces no solamente mataban al dueño de la tierra, sino que le mataban a toda la familia, porque de esa manera nunca nadie iba a venir años después a reclamar la posesión de las tierras. O sea, era una situación bastante difícil de transitar, difícil de vivir. Ahí en la casa de doña María Eduviges, las fuerzas estas revolucionarias habían copado la casa y habían hecho como un bloqueo, no permitiéndole a la gente que vivía en ese poblado, en ese caserío, adquirir alimentos, ir a la despensa, a las almacenes a buscar alimentos. O sea, no podían salir ni entrar de las casas. María Eduviges, al ser india, salió un día de la casa, porque no iba a llamar ella la atención. Si le encontraban caminando, camino al pueblo, no iba a llamar la atención. Sí, su marido, el italiano. Y estando en el pueblo, la toman las fuerzas estas revolucionarias y la hacen volver a la casa, pensando de que ella era criada de la casa y con la intención de que ella abriera la puerta de la casa para ir a matar a quien creían que era el patrón de ella, sí, que finalmente era su esposo. He logrado su atención, ¿no es cierto? Pero esta historia recién está comenzando. Pero me va a ayudar a contarla la nieta de María Eduviges. Uy, qué bien. ¿Cómo le va, Connie? Muy bien. Arrímese el micrófono, Connie. Bueno, mucho gusto. Ella es Diva Connie Mosquera, es fisioterapeuta muy conocida aquí en Córdoba, pero después vamos a contar los antecedentes catedráticos y académicos de Connie. Ahora la vamos a dejar en nieta de doña Eduviges, para que nos termine de contar esta historia. Tu abuela salió de la casa en busca de alimento para sus hijos. Entre sus hijos estaba tu mamá. Sí, eran tres. El hermano mayor de mi mamá, que era Hilario Capera, la nena, que no nos contó mi abuela cómo se llamaba, y mi mamá. La nena tenía meses. La nena tenía 6 meses. Bien. Tu mamá llega al pueblo a buscar alimentos. Llega al pueblo, está cerrado, en ese momento se le decía en aquella época la chusma y los godos. Los godos eran los terratenientes que habían venido afuera y eran dueños de la tierra, y la chusma era quienes estaban reclamando la tierra.
La chusma detiene a mi abuela junto con otras campesinas que iban a buscar víveres y les dicen para dónde van. Ella le dice, venimos a buscar comida porque tenemos los hijos con hambre y ustedes tienen bloqueada la salida y mis hijos necesitan comer. Entonces le dicen, no, ustedes no van a salir de aquí, nosotros la vamos a acompañar, ustedes saquen los hijos porque vamos a matar a esta gente. Sí, mi abuela va con ellos, entra a la casa, habla con mi abuelo y le dice lo que está pasando y él le dice que salve los niños. Mi abuela sale en la noche con una manta tapando a sus hijos, los cuales no son similares a mi abuela, son hijos de mi abuelo y el cual eran de ojos claros y rubios. Claro, la mamá los envuelve en una manta para que los revolucionarios no lo vean de que son blancos. Claro. Y lo saca y mientras que está afuera lo sacan a él, al abuelo, lo ponen de rodillas y a la hermana de ellos y a los tíos de ellos, la familia italiana que está ahí, los matan enfrente de ellos. ¡Ay, qué horror! Y mientras que lo ve mi abuela, le piden que diga dónde, porque saben que tiene mujer y que tiene hijos. Pero la gente que está con mi abuela, ninguno la delata. Se quedan todos callados, nadie dice qué sucede, ni dónde está la mujer. Ellos creen que la mujer ha huido con los hijos de ahí. Bueno, mi abuela pasa esa noche donde le matan al esposo y al otro día se la llevan monte arriba, por la montaña, la guerrilla, y bajando al primer pueblo, que se llama Ibagué, por eso sucede en Tolima, Colombia, baja y llegan a un mercado donde van a tomar víveres para seguir en la montaña. Mi mamá, sabiendo que los niños están corriendo peligro porque si los llegan a ver los van a matar. A todo esto tu abuela iba escoltada por los guerrilleros, claro, siempre, todo el tiempo. Sí. Y ella con los 3 niños envueltos. Cuando llega al pueblo, la abuelita de Connie, de Duiges, encuentra a un vendedor callejero que estaba en la calle, precisamente vendiendo, y en un descuido de los guerrilleros le pone a los 2 niños más grandes adentro de un canasto que tenía y los tapa con una manta y le dice, cuídeme la mercadería que le dejé ahí. Cuídeme lo que dejó en el canasto. Claro. Y era su hijo de 4 años y su hija de 2 años. Oh, qué chiquito. Que la de 2 años era la mamá de mi Connie. mamá, sí. Y ella se queda con la bebé. ¿Pero por qué se queda con la bebé? Primero porque no quería abandonar a la bebé. Segundo porque ella pensando que estando con una bebé recién nacida no la iban a tocar, no le iban a violar, no le iban a hacer nada a ella. Era como un salvoconducto. Y aparte era la que más necesitaba de ella en ese momento, la bebé. En el momento del mercado, quien está, el señor del mercado, está con una señora que es la que está comprando. Mi abuela se va y deja a los 2 niños en el canasto y el señor le dice, pero yo no me puedo quedar con 2 niños, yo tengo mis hijos y además esos niños se ve que los deben estar buscando. Y está una señora allí que se llama Susana y la mira y le dice, hagamos una cosa, yo me llevo la niña, usted quédese con el niño y manténgame informada, si vuelve la señora le devolvemos los niños. A todo esto porque le llamaba la atención que una india de ahí anduviera con niños blancos, ojos claros. Claro. O sea, como que pensaron de que ella también los había robado a los chicos, que no eran hijos de ella. Claro, que había un problema, sabían que venía la guerrilla con este problema y no sabían qué pasaba con los 2 niños. La señora no era de Ibagué, la señora era de Cali, Colombia, y se lleva a mi mamá para Cali. Y pasan los años, la señora vuelve al pueblo para tratar de hablar con el señor del mercado y le dice, sí, efectivamente la señora volvió después de 5 años, yo le entregué el niño y está buscando a la niña. Doña Susana decide que la niña no tiene futuro allá, además de que la señora tal vez no es la mamá. Ah, claro, creía que no era la mamá. Claro, la empezó a querer como su hija, es más, la cría como su hija, y decide de que la niña está mejor con ella que con su propia madre y se queda con ella. Pero ella creía que no era la madre. No sabía la historia exactamente. Entonces, si acaso para cuidarla. Exacto, pensaba que las niñas... Pasaron más de 30 años y la mamá de Connie pensando que su mamá la había abandonado. Pero, después de la pausa les cuento. Buscando el origen.
de María Eduviges. Habíamos quedado que María Eduviges le dejó los 2 niños a un comerciante que estaba en la calle, pidiéndole que se los cuide, y ella continuó viaje con los revolucionarios a la montaña, con su bebé recién nacida. En el viaje, los revolucionarios vivían en las montañas, no tenían casa, no tenían nada, paraban, dormían, hacían noche en cualquier lugar, continuaban, asaltaban otro poblado, juntaban comida, juntaban mujeres, juntaban chicos, y así, esa era la manera en que vivían. En el viaje, la hija menor se enferma. ¿La bebé sería? La bebé. Y fallece. ¡Uy, pobrecita! Fallece. ¿Y qué pasó? Al quedar sola ella, el jefe de ese grupo de revolucionarios la toma a María Eduviges como mujer. ¿Así fue? Sí, exactamente. Es más, es el mismo hombre es el mismo hombre que le mata al esposo. La misma persona que había asesinado a su marido la toma como mujer, a la fuerza. Y ella no le puede decir. No, si no la mata. Exactamente. Claro. Y una de las cosas que nos contaba era que ella no sabía si era mejor estar con él o rechazarlo, porque si no era él, eran los demás los que la iban a violar. Así que era tomar una posición dentro de lo que le estaba pasando. Y se convierte en la mujer del guerrillero, de la misma persona que destruyó su hogar. ¿Y tuvo hijos con él? Tuvo 3 hijos más. Tuvo 3 hijos, que cuando ya tenían 3 hijos, como se le hacía dificultoso para Eduviges andar con 3 criaturas caminando todo el tiempo por el monte, por la selva, por la montaña, para ir desplazándose. Este tipo decide llevarla a un asentamiento, un pueblo, comprarle una casa o conseguirle una casa, y la deja ahí ubicada con sus 3 hijos en la casa. Y la visitaba cada tanto. Bien. ¿Ahí? ¿Qué pasó? Bueno, la sienta en Planadas, Tolima, se llama el pueblo donde la deja, y él va de viaje, se va a seguir andando en su causa de la guerrilla, y la visita y vuelve cada que termina, más o menos, mientras que recorrían de un territorio a otro, duraban más un año, año y medio, 6 meses, dependiendo de lo que estuviera haciendo. Mientras tanto, de todo esto, ella no tenía idea de dónde estaba mi mamá. Mi mamá estaba siendo criada en Cali, donde la señora le puso su nombre propio, de que ella consideraba que era el nombre para mi mamá. No sé si cuento lo que pasó ahí o lo contamos al final. Lo cuento. No, porque es una historia bastante truculenta. Pasa que los 3 hijos posteriores que tuvo Eduviges con este sinvergüenza, por supuesto que nunca supieron qué clase de padre tenían. O sea, ella nunca les contó a esos 3 niños lo que había pasado antes, que le había matado a su marido, que había tenido que abandonar a sus hijos. O sea, estos otros 3 chicos nunca supieron cómo había sido la vida de Eduviges hasta haberlo conocido al que era su papá. Claro. ¿Y? Un día uno de los soldados de ese grupo le avisa a Eduviges que el patrón, que el jefe, iba a venir a visitarla al día siguiente. Entonces ella prepara la visita y manda a sus 3 hijos lejos de la casa. Les pide que los manda a hacer un encargo a un lugar lejano, cosa que en el viaje de ida y de vuelta ella ya perpetraba lo que tenía pensado. ¿Y qué tenía pensado? Bueno, no te tranquila, Neme. A ver, yo digo que de mi abuela admirar es que estos 3 hijos, los hemos hablado con mis tíos y mis tías en ese caso, desde que les dio amor de la misma manera como madre, o sea, no los excluyó, no les dio maltrato, eran sus hijos y siempre Nunca les contestó. sintió que eran hijos de una violación. Claro, no, los Ella amó sintió que y eran los sus quiso, hijos. eran sus hijos y Claro. punto. Y eran su sostén de poder seguir y tener fuerza para seguir guerreando en la situación que estaba. Pienso que ya cansada de ser ultrajada, de ser maltratada, de ser abusada, en un momento dado sabe que regresa él, era de apellido Aguilar, regresa y organiza y manda a los 3 hijos con una de las mayores, que es mi tía María, y le dice que vayan a otra hacienda o finca cercana a hacer un mandado y que regresen. Más o menos se demoraban 6 horas yendo y 6 horas viniendo, o sea, era bastante. Resulta que mi tía decide que no,
que ella no quiere irse, que ella quiere ver a su papá porque sabía Su que... tía María, que era la más grande de esa tanda de de tres. los tres, Ah, bien. claro. ¿Qué edad tenía María? ¿6 años? 6 años. 6 años. Cuando mi tía cuenta lo que, o sea, cómo recuerda ese momento, va y a mitad de camino dice, no, es que yo no quiero ir, yo quiero estar en la casa para cuando llegue mi papá. Y ella se regresa, tiempo después, cuando llega, encuentra en la cocina mucha sangre en el piso y la abuela lavando el piso. Entonces ella le pregunta qué pasó, él dice, no, nada, me trajeron un animal para que descarneara y ayúdeme a limpiar, punto, y se acabó la preguntadera. Y normalmente cuando lo hacía la abuela quedaba carne en casa, o sea, quedaba mucha carne que le dejaban por haber hecho ese trabajo y esa vez no habían dejado nada. Fue lo que a ella le llama en ese momento la atención. Y en la parte de atrás de la casa había una tierra como si hubieran movido y hubieran enterrado algo atrás. E igual la abuela le dijo, póngase a hacer oficio y no pregunte más. Hacer oficio es a trabajar, a hacer algo, ¿no? Claro. A los quehaceres. Y así... He aprendido bastante económicamente. Muy bien, Marce, Sí, muy aprendió. bien. Y así no, ella le pregunta del papá que estaba por venir y el papá nunca llegó. Entonces la abuela le contesta que no llegó y que no sabe qué le pasó y no llegó y no llegó y nunca más volvió el abuelo. ¿Y qué hizo unos días después, Eduviges? Después de esa situación, cuentan los hijos de mi abuela que un día la encontraron enojada y incendió la casa. Y los tomó a los hijos y se fue de esa casa. Le prendió candela, dice Connie. Prendió Quemó fuego a la casa, quemó todo lo que estaba en la casa y agarró los 3 hijos y se fue. Y se fue. Y empezó su nueva vida y jamás volvió a casarse ni nada y crió sus 3 hijos. Y siempre volvía ella al poblado original donde había dejado sus otros 2 hijos. Como decía Connie recién, recuperó al varón, Sí. porque el señor lo volvió a encontrar al señor y el señor le dijo, no, yo al varón me lo quedé yo y acá está, lo recuperó. A la que no recuperó nunca fue a la mamá de Connie, porque la habían llevado a vivir a Cali, a otro lugar. Sí, es como decir otra provincia. En Claro. el caso de nosotros es otro departamento. La mamá de Connie siempre la buscó o empezó en un momento dado, le agarró esa necesidad de conocer a su mamá y empezó a indagar, a buscar, hasta que llegó hasta el pueblo en donde ella había sido dejada. Sí, a ver, mi mamá, la señora Susana nunca le contó exactamente la historia, simplemente lo que necesitaba saber, que ella la criaba y la amaba como una hija y que eso era suficiente para que ella estuviera bien. Pero ella decía que siempre sentía que su mamá estaba viva, Ah, que mira. tenía mamá. Decía, yo siento que está, le decía, le dice, no, usted es mi hija y punto. En esa época mi mamá conoce ya de 18 años o 17, 18 años a mi papá y se enamoran y esta familia decide emigran todos juntos para Estados Unidos. En esa emigración le dicen a mi mamá que decida si se van con ellos o se queda. Y mi mamá decide quedarse con mi papá y casarse con mi papá para quedarse. Esta familia se va y en esa época no hay internet, no hay forma de comunicarse, sino únicamente por cartas o por llamadas. Y mamá se casa, se empieza a cambiar de dirección y pierde contacto con esta familia. No vuelve a saber de ellos, no vuelve a escucharlo. Y yo tengo una amiga que es vecina de la casa, que tenía una tía, y desde pequeñita siempre me veía la tía y me decía, venga, mija, pare. Yo le decía, ¿qué pasó? Y me miraba la señora y me paraba y me miraba la cara y me decía, ¡ay, esos ojos que usted tiene! Y yo la miraba, qué señora rara, salía y seguía jugando. Y era reiteradamente desde los 8 años hasta los 16, era la misma historia con la señora. Y yo decía, hasta que un día le dije a mi amiga, yo no vuelvo donde tu tía. Y me dice, ¿por qué? Yo, porque esa señora me da miedo. Yo creo que es lesbiana, siempre me para y me mira a los ojos. Y me dice que me le parezco a alguien, pero mejor no voy. Pasó el tiempo y ya yo tenía 23 años cuando iba a ser madre de mi hijo. Y a mi amiga se le muere el papá de ella se le muere. Entonces había que ir al funeral del papá de mi mejor amiga. Obviamente fue mi mamá y fue mi papá. Y en ese funeral estaba la señora que siempre me decía que los ojos míos eran especiales. Y estaba ahí, pero estaba al otro lado sin eso. Cuando de un momento a otro de la sala se paran ambas y se arrodillan a llorar y a abrazarse en pleno funeral.
Tu mamá y esa Y esa señora. señora, entonces yo la miro y le digo, mamá, ¿qué te Sí. pasó? Me voy a ver. Resulta que esa señora era Aleida, la hermanastra de mi mamá, con la que crió hija de doña Susana. Ah, Se reencontraron, o sea que esa señora siempre fue, me reconocía, los ojos que veía eran los de mi mamá. Entonces, por eso era que siempre me paraba y me decía esos ojos, pero en vez de decirme se parece a, hubiera dicho se parece a Dilma, yo le he dicho de Dilma es mi mamá, pero nunca me lo dijo. claro. Y ahí se reencuentran ellas. Y ella lleva a mi mamá donde doña Susana, y doña Susana tiene cáncer en ese momento. Está ya moribunda, está para morir, y ahí le confiesa a mi mamá que su mamá siempre la buscó, que está en Planadas, Tolima, que vaya y la busque, y que busque a ese señor y le da la dirección y que lo busque, que él sabe dónde está la mamá. Pero todavía no llegamos hasta Tolima, ahora llegamos. En Pulso estamos buscando el origen.
esperando Sí, yo cómo se resuelve esta historia de Eduige, o estoy Impresionante. equivocado yo. No, sí, estamos esperando. Bien. Habíamos llegado a que la mamá de Connie había encontrado a su hermanastra y había sabido finalmente en dónde estaba sentada su mamá biológica. ¿Sí? Bien. Hasta acá la mamá de Connie tenía un montón de prejuicios con respecto a su mamá biológica. No conocía la historia. Ella tenía que su mamá la había abandonado y algunas cosas más que le había contado su mamá de crianza. Pero no conocía esta historia que nosotros ya contamos al principio. No Sí, conocía. durísima la historia. Bueno, Sí. igual así, ella se aventura a irle a buscar a una zona bastante peligrosa. Zona roja. Sobre todo peligrosa para la gente de piel blanca. Porque, aunque ustedes no crean, todavía, y creo que hasta hoy en Colombia, existen todavía ese tipo de prejuicios de los dueños de las tierras o de los que se creen nativos de las tierras y los blancos invasores. Entonces la mamá tenía que entrar a una zona en donde era bastante peligroso para ella entrar, pero aún así se aventuró y fue. Sí, ella se va al lugar que doña Susana le dice, donde va a estar su mamá. Llega donde el señor y le dice que ella es la niña que dejaron en el canasto y que viene de parte de doña Susana y que necesita saber dónde está su mamá. Él la reconoce, le dice que sí y que su mamá siempre la ha buscado y le da la dirección que vaya al pueblo que sigue, que eso es en Ibagué, que vaya a Planadas, Tolima, y que pregunte por la señora María Eduige Capera, que la busque. Entre todo esto, el apellido Capera es el de mi abuelo. Ella, cuando se deshace, digámoslo así, del señor, de este señor Aguilar, ella vuelve a sus tierras y reclama el apellido que ella tenía de casada, Capera. De su marido. Claro, Capera. Ella, hasta el día que se va de este mundo, ella es Eduviges Capera. El que habían matado. El que habían matado. Cosa que ella tuvo que omitir mientras que estuvo durante este tiempo con ella. Y le dicen a mi mamá que vaya a buscar a la señora Eduviges Capera. Efectivamente ella se va, la reencuentra, se encuentra con ella, que ya está mayor, que ya ha criado a sus hijos, y la trae a casa con nosotros. Ahí nos reencontramos y por primera vez a los 23 años yo conozco a mi abuela. ¿Y cómo fue el encuentro? Contanos cómo era tu abuela. A ver, era gracioso porque no teníamos abuela, o sea, yo no había conocido abuela materna, solamente tenía la información de la señora que crió a mi mamá, que se había ido del país y que tampoco la reconoce como abuela, o sea, no tenía abuela. Mi mamá es blanca, tiene los ojos mucho más claros que los míos. No teníamos como una idea de cómo podría ser la familia de mi mamá. La familia de mi papá, todas, me crié al lado de la familia de mi papá, pero por el lado de mi Del mamá. lado de la descendencia italiana, digamos. Yo me crié del lado de mi papá, o sea, la familia de mi papá. La familia de mi papá la conozco todas, mis primas y todo acá, pero del lado de mi mamá no teníamos familia, éramos solo mi mamá. Entonces ver entrar a mi mamá por la puerta con una mujer de 1,40 de estatura, cabello negro azabache. Como el tuyo. Yo creo que más negro, era hermoso, le caía a la cadera ese cabello. India, pienso que el rasgo de la nariz, esta parte, ahora que ya la conozco, es un sello. La tienen mis primas, la tengo yo, la tienen mis hermanas, la tiene mi mamá, esta parte de aquí es ella 100%, o sea, es reconocerse. Contamos a la gente que se en toca los ella. ojos, ¿no? Porque dale. Es reconocerse en ella, ¿entiendes? Entender de que vienes de ella, que en realidad de verdad es tu abuela. Y ahí vos te viste que venías de ahí, de esa Claro, mujer. yo soy la más trigueñita, mi hermana es re blanca y mi hermano es re blanco. Ellos me decían que yo era la recogida de la casa, la adoptada, porque era muy trigueña al lado de ellos. Entonces, al ver a mi abuela dije, aquí estoy, Claro. yo no soy regalada, esta es mi abuela. Entonces así llega mi abuela y se queda con nosotros casi 10 años viviendo con nosotros hasta que la salud, debido a la temperatura de Cali, le hacía mejor estar en clima frío, y mi tía María, que ya nos reencontramos todos, las hermanas de mi mamá por parte de la abuela, las conocemos en ese entonces. Ahora yo le voy a contar algo, que entramos ya en la recta final de esta historia. Eduviges murió a los 106 años. Wow.
Pero no fue fácil la muerte de Eduviges, porque Eduviges llegó un momento que todos sus órganos le funcionaban, pero su cabeza la había abandonado. Y en Colombia existe la muerte por piedad. Derecho a una muerte digna. Bueno, el derecho a la muerte digna. Toda la familia tenía que estar de acuerdo en desconectarla de Eduviges, ¿sí? Pero no voy a llegar todavía ahí, porque antes de esto, Eduviges en un momento, estando internada, se siente bien y pide que la lleven a la casa, que ella quería morir en su casa. Y pide, porque me contaba Connie, que así como nosotros nos juntamos a comer asado en su Cali natal, ellos se juntan a bailar, a rumbear, ¿sí? Nosotros nos juntamos a comer un asado, tomar unos mates, ellos se juntan de rumba. Entonces su abuela le dice a toda la familia, porque a todo esto ya se habían juntado todos los hijos, los dos primeros con los otros 3 que tuvo después, los nietos, estaban todos juntos, y le dijo: yo quiero estar en mi casa y quiero que organicemos una rumba, que estemos todos juntos. Como todos calculaban que era el último acto de Eduviges, todos se congregaron ese día en la casa para pasar ese día juntos, que se iban a un día de campo, que bueno, un montón de actividades que siempre programaba la familia. No me acuerdo bien, ya me va a hacer acordar Connie si estaban viendo una película o qué, que en un momento dado se interrumpe la película y Eduviges, siendo el centro de toda esa reunión, cuenta detalladamente esta historia que le acabamos de contar nosotros dos. Oh. La cuenta ella desde el principio, de Ahí cómo la tomaron los guerrilleros, sí, de las violaciones, de los hijos, de cómo se deshizo de su captor. Cuenta toda la historia y ahí a todos entendieron el coraje de esa india de 1,40 m. Wow. Llego yo, mi mamá me pide que la acompañe, porque la abuela ya se va, ya es el momento de que la abuela está al final de sus días. Llegamos y la abuela cuando yo llego ya está en la casa. Y voy yo a verla, está peinándose su cabellera y diciendo: bueno, dejémosla esta porque aquí no hay velorio. Así que organicemos y vamos a hacer algo. Nos llevamos, le hacemos caso, nos la llevamos afuera de Bogotá, hay una parte que se llama Mosquera, que es muy turística. Nos vamos para allá, todos nos reunimos, están los nietos, los hijos, estamos toda la familia. ¿Y qué podemos hacer con la abuela? Y veamos una película todos juntos. Nos tiramos al piso, nos hicimos alrededor de ella. Cuando termina la película, empieza a hablar ella. Y dice: yo les voy a contar mi historia, pero estábamos los nietos. Y nosotros: dale, abuela, cuéntanos. Y ahí nos empieza a contar su historia desde el momento en que se enamora de mi abuelo, de cómo es su romance, de cómo veía a sus hijos. Nos cuenta: allá en la montaña quedó mi bebé enterrada y no le pude decir ni adiós, déjela y tírela ahí. Y mis hijos, me tuve que separar de ellos. Y ahí va contando y le cuenta a mis tías que las amó con toda el alma, porque son suyas, independiente de lo que haya sido el padre. Y le pide perdón por haber matado al padre, pero que no tenía otra salida ella. Cosa que yo pienso que todos, descendientes de Eduviges, entendemos y nos ponemos en sus zapatos, en lo que es ser mujer, ser frágil, estar expuesta y no poder tomar decisiones o no poder huir de una circunstancia que va más allá de lo humano. Es una gran luchadora. Exacto. Y ahí nos cuenta exactamente toda la historia y tiene ya toda su familia totalmente reunida, y nosotros pensamos que ese contar, ese sentir es también parte de poder soltar y decir: me puedo ir en paz de este mundo, ya puedo dejar atrás todo lo que me ataba, lo que me encadenaba, lo que me dolía, lo que arrastraba, porque ya está en paz. Estábamos todos, estaba mi madre, estaba mi tío, la única que faltaba era la niña que murió en la montaña. Y poderles decir, en ese instante, decirle a la abuela: te amo y te admiro por lo que hiciste y por lo que eres, ¿no? Qué hermoso. Eduviges finalmente después vuelve a entrar a la clínica, estaba totalmente ya, se había ido ya, mentalmente se había ido, solamente quedaba su cuerpo y sus órganos que funcionaban. Entonces, como les decía, toda la familia termina decidiendo firmar para darle una muerte digna. Imagínense, 106 años tenía ya, ¿no?
Una vez que firmaron todo, la desconectan, le ponen una inyección que le provocaba Para parar los órganos. el paro cardíaco. Aparentemente la inyección hace efecto, La declaran la muerta. declaran muerta, la trasladan desde la sala donde le habían puesto la inyección a la morgue de la clínica, y cuando llega a la morgue, la gente que está en la morgue le llama al médico y le dice: yo no te puedo recibir a esta mujer porque está respirando. Oh, Entonces el médico le dijo: no, si la declaramos muerta hace 2 horas ya. No, dice: esta mujer está respirando, yo no te la puedo recibir. El médico va a la morgue y efectivamente estaba respirando Eduvige. La vuelven a traer a la sala. ¿Y qué hacemos? Si ya la habíamos declarado muerta, ya le habían puesto la inyección letal y Eduvige no se quería ir. Como ya estaba todo firmado, como ya todos habían dado el consentimiento, como viste, era una situación anómala, nadie entendía qué se podía hacer en esos casos, el médico decidió aumentar la dosis de la inyección letal y ver qué resultados tenían. Le vuelven a poner una nueva inyección duplicada y Eduvige vivió 7 horas más. oh, quería seguir Todos viviendo. ahí era de mandarse WhatsApp. La abuela, a todo esto, Connie me cuenta que una prima de ella, en la primera muerte, digamos, posteó su foto y dijo: te vas, abuela, una estrella en el cielo, te queremos, te amamos. Eduvige no se había ido, seguía estando. La seguía peleando. 7 horas después, finalmente, termina falleciendo. Pero hasta en eso fue terca, hasta en eso ella decidió en qué momento ella se iba a ir. Nadie lo decidió por ella, lo decidió solamente María Eduvige Cuenca. Buscando el origen suena en Pulso 90.